Hubo un hombre que durante 60 años fue exactamente lo que el mundo quería que fuera: elegante, ingenioso. El tipo de presencia masculina que hace que las personas que están en la misma habitación se pregunten inconscientemente qué están haciendo mal ellas que él parece estar haciendo tan bien. La sonrisa perfecta, el traje perfecto, la manera de decir cualquier cosa, incluso las cosas más ordinarias, con una cadencia que convertía lo ordinario en memorable. Y detrás de todo eso había un secreto que nunca confesó, que llevó consigo durante 82 años, que lo acompañó en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada película, en cada uno de los 4 matrimonios que produjo una vida, que desde fuera parecía la versión más completa de lo que un hombre puede llegar a ser, y que desde dentro era algo completamente diferente. El secreto no era lo que la mayoría de las personas que lo conocían en privado creían que era, aunque ese secreto también existía. El secreto más profundo era anterior. Era un niño de 9 años en Bristol, Inglaterra, que un día llegó a casa del colegio y encontró que su madre no estaba, que preguntó dónde estaba su madre, y que su padre, que era un hombre que tenía sus propias razones para no decir la verdad, le dijo que su madre se había ido de viaje. Su madre no se había ido de viaje. Su padre la había internado en un psiquiátrico, y Archibald Alexander Leach, que era el nombre real del hombre que el mundo conocería como Cary Grant, tardó 20 años en descubrir que su madre estaba viva. 20 años en que creyó que su madre lo había abandonado. 20 años construyendo la coraza perfecta sobre el dolor más profundo que una persona puede cargar. Bienvenidos a Historias de Ídolos. Soy Daniel Montague, y hoy hablamos de Cary Grant, del hombre más elegante que Hollywood produjo en un siglo de intentarlo, del actor que Hitchcock eligió una y otra vez porque había algo en su presencia que ningún otro actor podía replicar, del hombre que se inventó a sí mismo completamente, desde el nombre hasta el acento hasta la manera de caminar, con una precisión que ninguna escuela de teatro podría haber enseñado, porque lo que enseñó fue la necesidad. Y del niño de Bristol que nunca dejó de buscar a su madre, aunque encontrarla cambiara todo lo que creía saber sobre quién era y sobre por qué había construido lo que había construido. Para entender lo que llegó a ser, hay que entender primero lo que era antes de llegar a ser cualquier cosa. Hay que volver a una ciudad del oeste de Inglaterra que huele a carbón y a lluvia y a la clase de pobreza que no es la pobreza de no tener nada, sino la pobreza más complicada de tener lo suficiente. Para saber lo que significa no tenerlo, era el año 1904. Bristol era una ciudad portuaria que había construido su prosperidad sobre el comercio y que llevaba décadas viendo cómo esa prosperidad se redistribuía de maneras que dejaban a muchos de sus habitantes con la sensación de haber contribuido a algo que no los incluía completamente en sus beneficios. Las calles del barrio de Horfield donde vivía la familia Leach tenían la textura específica de los barrios que están suficientemente cerca del centro para tener sus aspiraciones y suficientemente lejos para tener sus limitaciones. El 18 de enero de 1904, en ese barrio de aspiraciones limitadas, nació Archibald Alexander Leach. Su padre, Elias Leach, era planchador en una fábrica de ropa que tenía las cualidades y los defectos que la vida difícil produce en los hombres que no tienen los recursos para manejarla de otra manera. Bebía, no con la constancia destructiva de quien ha hecho del alcohol su vida, con la regularidad del hombre que encuentra en el alcohol el alivio temporal de algo que sin el alcohol no tiene alivio disponible. Era un hombre que quería a su hijo a su manera y que su manera no siempre era la manera que el hijo necesitaba que fuera. Su madre, Elsie Kingdon, era diferente. Era una mujer que en otras circunstancias podría haber sido muchas cosas distintas de lo que terminó siendo y que en las circunstancias que la vida le había dado era una mujer que luchaba contra algo, que la época no tenía vocabulario para nombrar exactamente y que el mundo que la rodeaba no tenía los recursos para tratar de ninguna manera que produjera resultados. Elsie sufría lo que hoy llamaríamos depresión severa. En 1904, en Bristol, en el barrio de Horfield, lo que Elsie sufría no tenía ese nombre. Tenía otros nombres que eran menos precisos y más crueles. Y tenía consecuencias que nadie en la vida de Archibald Leach podía anticipar completamente, aunque vivieran dentro de ellas con la intimidad de quien vive dentro de algo que no puede ver completamente. Porque es demasiado grande para ver desde dentro. Archibald creció en ese hogar con la atención de los niños que aprenden muy pronto que el mundo adulto es más complicado de lo que deberías ser y que la única manera de navegar esa complicación es observar con precisión y adaptarse con rapidez. Observaba a su madre.
Observaba los días en que Elsie era la persona que podía haber sido en otras circunstancias, presente, cálida, capaz de la ternura que un niño necesita que sus padres tengan disponible. Y observaba los días en que Elsie no era esa persona, en que la oscuridad que la habitaba era suficientemente densa como para que la presencia física de su madre fuera también una ausencia de todo lo que la presencia de una madre debe proporcionar. Era una educación, no la que Bristol podría haberle dado en sus escuelas. La educación de quien aprende a leer a las personas con la precisión que produce la necesidad, a detectar el estado de ánimo antes de que el estado de ánimo haya producido sus consecuencias, a adaptar lo que se muestra al mundo a lo que el mundo de ese momento específico puede recibir sin que la brecha entre lo que se muestra y lo que se siente sea tan grande que resulte insostenible de mantener. Era exactamente el entrenamiento que produciría décadas después al actor más naturalmente cómico y al mismo tiempo más genuinamente misterioso que Hollywood había visto. El hombre que podía estar completamente presente en la pantalla y completamente ausente de sí mismo al mismo tiempo, que mostraba exactamente lo que el espectador necesitaba ver y guardaba perfectamente lo que el espectador no tenía derecho a ver, que convertía la actuación en la extensión natural de algo que había estado haciendo desde antes de saber que lo estaba haciendo. La mañana que cambió todo llegó en 1914. Archibald tenía 9 años. Llegó a casa del colegio y encontró la casa diferente de como la había dejado por la mañana de una manera que no podía identificar exactamente, pero que sentía en el cuerpo antes de poder procesarla en la mente. La ausencia de Elsie no era la ausencia de los días malos en que su madre estaba presente físicamente pero no de otra manera. Era una ausencia diferente, más completa, más definitiva de una manera que no podía articular, pero que reconocía con la precisión de quien ha aprendido a leer las ausencias con la misma atención con que lee las presencias. Preguntó por su madre. Elías le dijo que Elsie se había ido de viaje, que volvería pronto, que no había nada de qué preocuparse. Archibald tenía 9 años y sabía que su padre le estaba mintiendo. No porque tuviera evidencias, sino porque llevaba años aprendiendo a leer a las personas, y lo que leía en su padre en ese momento era exactamente lo que producen las personas. Cuando dicen algo que no es verdad sobre algo que importa demasiado para poder decirse directamente. Elsie no había ido de viaje. Elías la había internado en el hospital psiquiátrico de Fishponds en Bristol. No de manera cruel exactamente, de la manera en que los hombres de esa época y de esa clase social y de esa cultura manejaban algo que no entendían y para lo que no tenían herramientas, con la lógica de quien piensa que si el problema está fuera de la vista, está también fuera de la realidad cotidiana y que eso es lo más que puede hacerse cuando no se sabe qué más hacer. Lo que Elías no había calculado, o lo que había calculado y había decidido que era manejable de una manera que resultó no serlo, era lo que ese internamiento producía en el hijo de 9 años que preguntaba por su madre y que recibía la mentira del viaje, y que tenía que construir algo sobre esa mentira que le permitiera seguir existiendo en el mundo sin que la verdad, que sospechaba pero no podía confirmar, lo destruyera. Archibald construyó lo que construyen los niños que no tienen otra opción, una superficie. La misma superficie que construirían décadas después Alan Delon y James Dean y todos los grandes actores de ese siglo que habían aprendido en la infancia que el interior debe protegerse con algo que el mundo no pueda penetrar completamente. La diferencia era la calidad específica de la superficie de Archibald Leach, porque Archibald Leach, que eventualmente se convertiría en Cary Grant, construyó la superficie más perfecta que Hollywood había visto, tan perfecta que durante décadas nadie pudo ver lo que había detrás, tan perfecta que a veces incluso él mismo tenía dificultades para ver la diferencia entre la superficie y lo que la superficie protegía. Era la actuación más larga y más exigente de su vida, y empezó a los 9 años en un barrio de Bristol, el día en que su padre le dijo que su madre había ido de viaje. El teatro llegó como llegan las cosas que van a ser importantes en la vida de alguien, sin anunciarse, como la consecuencia natural de algo que ya existía y que necesitaba una forma que le permitiera existir de manera más completa de lo que las circunstancias ordinarias permitían. Archibald tenía 13 años cuando descubrió el Teatro del Empire, el Music Hall de Bristol, donde Bob Pender dirigía una compañía de acróbatas y cómicos que recorrían los circuitos del entretenimiento popular inglés, con la profesionalidad de quienes han hecho de la
Actuación un oficio y que saben que el oficio requiere lo que cualquier oficio requiere. Trabajo, constancia, la disposición de hacer lo que el trabajo pide, aunque lo que el trabajo pide no sea siempre exactamente lo que uno habría elegido hacer. Lo que Archibald encontró en ese teatro no era simplemente el entretenimiento. Era algo que reconocía con la misma inmediatez con que había reconocido la mentira en la cara de su padre. El escenario era el lugar donde la superficie que había construido podía convertirse en algo útil en lugar de en algo simplemente necesario, donde lo que había aprendido a hacer por necesidad, adaptar lo que mostraba al mundo a lo que el mundo de ese momento específico podía recibir, se convertía en habilidad en lugar de en mecanismo de supervivencia. Se unió a la compañía de Bob Pender, no con el permiso de su padre, que tardó en enterarse y que cuando se enteró tenía opiniones sobre la decisión que Archibald escuchó con la misma atención selectiva, con que escuchaba todo lo que venía del exterior y que contradecía lo que había decidido que iba a hacer. Hizo acrobacias. Aprendió a caer sin hacerse daño, que es también una metáfora de todo lo que vendría después, aunque en ese momento fuera simplemente una habilidad física que la compañía de Pender requería de sus miembros. Aprendió a hacer reír a un público que no había venido específicamente a verlo a él, sino al espectáculo que la compañía ofrecía, y que tenía por tanto la exigencia específica del público que no tiene ninguna disposición previa a ser complacido. Era la mejor escuela disponible. Mejor que cualquier academia de teatro que la época ofrecía, porque lo que enseñaba no era la teoría de la actuación sino la práctica. La práctica de estar delante de personas que no te deben nada y que si no produces lo que necesitan producir en ese momento, se van a otra parte con la indiferencia de quien tiene opciones. La práctica de encontrar en cada actuación, independientemente de cómo se sienta uno ese día, lo que el público necesita recibir. Era también, aunque Archibald no lo sabía todavía de esa manera, la práctica de ser otra persona. De dejar de ser Archibald Leach de Bristol, el niño cuya madre había desaparecido, y cuyo padre bebía y cuya vida tenía los límites que los barrios de Horfield imponían a las vidas de sus habitantes, y convertirse en lo que el espectáculo requería que fuera en ese momento específico. Era la primera versión de lo que eventualmente sería la construcción completa de Cary Grant, la primera demostración de que la persona que el mundo veía podía ser completamente diferente de la persona que existía detrás de lo que el mundo veía. La compañía de Pender cruzó el Atlántico en 1920. Archibald tenía 16 años. Era su primera vez en América. Y América le produjo exactamente lo que América produce en las personas que vienen de lugares donde las posibilidades tienen límites que América no tiene o que parece no tener cuando se la mira por primera vez con los ojos de quien no ha visto antes nada que se le parezca. Nueva York en 1920 era la ciudad del mundo que más se parecía a la idea que Archibald Leach tenía de lo que el mundo podía ser si el mundo era suficientemente grande y suficientemente ambicioso, suficientemente indiferente a los orígenes de las personas para que esos orígenes no determinaran completamente el destino. Era una ilusión en parte, pero era también en parte verdad. Y la parte en que era verdad era suficiente para alguien con lo que Archibald tenía para ofrecer y con la determinación de ofrecerlo de la manera que el mercado más exigente del mundo del entretenimiento requería. Cuando la compañía de Pender regresó a Inglaterra, Archibald no regresó con ella. Se quedó en Nueva York con lo que tenía y sin lo que no tenía, con la ecuanimidad de quien ha decidido que lo que no tiene es exactamente la razón por la que tiene que quedarse en lugar de la razón. Para volver a donde vino. Los años que siguieron fueron los años de la construcción, no de la carrera todavía, de la persona, de la versión de sí mismo que podía funcionar en el mundo al que había decidido pertenecer. Trabajó en el teatro de Broadway, en papeles pequeños, que se hacían más grandes a medida que lo que tenía se hacía más visible para las personas que podían hacer que se hiciera más visible todavía. Desarrolló el acento. No el acento inglés de Bristol, que era demasiado específico de un lugar y de una clase para funcionar en el mercado americano del entretenimiento de los años 20, sino algo diferente, algo que sonaba vagamente inglés sin ser exactamente inglés, vagamente americano sin ser exactamente americano. El acento de ningún lugar específico que eventualmente sería reconocido en todo el mundo como el acento de Cary Grant, porque era el único acento que Cary Grant tenía y que ninguna otra persona tenía. Exactamente de la misma manera, era la invención más extraordinaria de su vida, más que el nombre, más que la elegancia.
El acento era la señal más clara de que lo que el mundo conocía como Cary Grant era una construcción tan completa y tan deliberada que hasta la manera de hablar había sido elegida en lugar de simplemente heredada. El nombre llegó en 1931, cuando Paramount Pictures le ofreció un contrato y le pidió que eligiera un nombre artístico, porque Archibald Leach no era exactamente el tipo de nombre que los carteles de Hollywood de los años 30 necesitaban. Eligió Cary Grant con la practicidad de quien entiende que lo que se está haciendo no es exactamente una traición a lo que se es, sino la formalización de algo que ya había comenzado mucho antes. El niño de Bristol ya no era el niño de Bristol desde hacía años. Cary Grant era simplemente el nombre que le daba al proceso que había estado ocurriendo desde los 9 años. Paramount le puso enfrente a Mae West en su primera película importante. Era 1933. Mae West era en ese momento la figura más potente del entretenimiento americano. Una mujer que había construido su imagen sobre la subversión de exactamente las convenciones que el Hollywood de la época consideraba sagradas, y que tenía la inteligencia práctica de quien sabe que lo que produce escándalo también produce atención, y que la atención es exactamente lo que el entretenimiento necesita para funcionar. Mae West eligió a Cary Grant para la película. Yo no soy un ángel, con la misma certeza con que Kazan elegiría a Dean décadas después. La certeza de quien ve algo que no puede fingir no haber visto. Lo que West vio en Grant era lo que todo el mundo que trabajó con él describiría durante las décadas siguientes. Una presencia que no competía con la suya, sino que la completaba. Una manera de estar en escena que hacía que lo que ella hacía fuera más de lo que sería sin él. Una inteligencia en la actuación que no era la inteligencia de quien ha estudiado durante años, sino la inteligencia de quien ha observado durante años lo que los demás necesitan, y que tiene la habilidad de darlo sin que parezca un esfuerzo. Era exactamente lo que Archibald Leach había aprendido a hacer desde los 9 años, solo que ahora lo hacía con el nombre de Cary Grant y con la superficie que había construido durante 20 años de práctica, y que era tan perfecta que el mundo que la veía no se preguntaba si había algo detrás, porque la superficie era tan completamente lo que el mundo quería ver que la pregunta no ocurría. Fue durante el rodaje de esas primeras películas con Mae West cuando Cary Grant descubrió algo sobre sí mismo que produciría en los años siguientes una de las paradojas más extraordinarias de la historia de Hollywood. Que la comedia era su territorio natural, no la comedia como gesto ocasional, como la expresión más completa de todo lo que era, porque la comedia requería exactamente lo que él tenía de manera más abundante que cualquier otra cualidad. La capacidad de leer a la persona que tenía enfrente con la precisión suficiente para saber exactamente cuándo y cómo producir la reacción que la escena requería. La capacidad de ser completamente presente en el momento, sin que esa presencia fuera la presencia del dolor, sino la presencia de alguien que ha encontrado en el juego algo que el dolor no puede darle. Era también, aunque ningún análisis de la época lo articulara de esa manera, la defensa más efectiva que había encontrado contra lo que llevaba dentro. La comedia requería estar completamente en el presente, no en el pasado donde estaba la madre que había desaparecido, no en el futuro donde estaba el miedo de que todo lo que se había construido pudiera desaparecer de la misma manera. En el presente, en el momento exacto en que la escena ocurría, y en que el compañero de escena reaccionaba y en que la cámara registraba lo que ocurría entre los dos. Era el único lugar donde Archibald Leach no existía, donde solo existía Cary Grant, y Cary Grant en esos momentos era exactamente lo que el mundo veía, sin la distancia entre la superficie y lo que había debajo, sin el peso de lo que no podía decirse. Solo la presencia perfecta de alguien que ha encontrado la manera de ser completamente lo que es sin que lo que es incluya nada que el mundo no deba ver. Era el precio y era también el privilegio. El precio de haber construido una persona tan completamente que esa persona podía existir sin el dolor que la había producido. El privilegio de poder existir sin ese dolor durante las horas en que la persona construida ocupaba el espacio que la persona real habría ocupado sin la construcción. Hollywood en los años 30 recibió a Cary Grant de la manera en que Hollywood recibe todo lo que no puede clasificar exactamente, con cautela primero. Con entusiasmo cuando la cautela demostró que lo que había llegado era exactamente lo que la industria necesitaba, aunque no supiera todavía que lo necesitaba. Los directores más importantes del período lo querían: Howard Hawks, Alfred Hitchcock, George Cukor, Leo McCarey.
Cada uno de ellos vio en él algo diferente que correspondía con lo que cada uno buscaba en el actor correcto para las historias que quería contar. Hawks vio la comedia física, la capacidad de Grant para el slapstick más refinado que Hollywood había producido. La escena de la fiera de mi niña en que Grant perseguía a un leopardo por el jardín de una casa de campo de Connecticut mientras llevaba puesto el batín de una mujer y mientras Katharine Hepburn destruía sistemáticamente cualquier posibilidad de que la situación mejorara, es una de las secuencias más perfectamente ejecutadas de la historia de la comedia cinematográfica. No porque sea la más elaborada, sino porque es la más completamente real de una manera que la comedia elaborada raramente consigue ser. Grant en esa escena no parece estar actuando una comedia. Parece estar viviendo algo que le está ocurriendo y que encuentra tan completamente absurdo que la única respuesta posible es exactamente la que produce. Hitchcock vio otra cosa. Vio la ambigüedad. La capacidad de Grant de ser completamente simpático y al mismo tiempo completamente imposible de leer en términos de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de él. Era exactamente la cualidad que las películas de suspense de Hitchcock requerían en su protagonista masculino. Alguien que el espectador quería creer que era lo que parecía ser, y que al mismo tiempo producía en el espectador la duda de que lo que parecía ser fuera exactamente lo que era. Sospecha. Con Ingrid Bergman, Atrapa a un ladrón, con Grace Kelly, con Audrey Hepburn en Charada, que era de Stanley Donen, pero que tenía exactamente el mismo principio hitchcockiano en la forma en que usaba a Grant. El secreto que sostenía esa ambigüedad no era actuación, era real. Había algo en Cary Grant que era genuinamente imposible de leer completamente porque había algo en Cary Grant que nunca había podido leerse completamente ni siquiera para él mismo. El niño de 9 años que nunca había sabido exactamente por qué su madre se había ido y que durante 20 años había construido su vida sobre una explicación que resultó ser mentira. Ese niño producía en el hombre que se convirtió exactamente la cualidad que Hitchcock necesitaba. La de alguien que sabe que la realidad puede ser diferente de lo que parece y que esa posibilidad no puede ignorarse aunque sea incómoda de sostener. Katharine Hepburn trabajó con Grant en 4 películas. Dijeron de él lo que los actores que reconocen a alguien de una categoría diferente dicen cuando encuentran a esa persona, que era el mejor, no el más técnico, el mejor en el sentido más completo del término, el que hacía que lo que ella hacía fuera más de lo que sería sin él, el que producía en la pantalla, algo que ninguno de los dos habría podido producir solo aunque ambos fueran extraordinarios por separado. Era también, aunque Hepburn nunca lo articulara exactamente de esa manera, el actor que más completamente ocultaba lo que ocultaba, que tenía la superficie más perfecta de todos los que había conocido, que cuando la cámara lo buscaba, encontraba exactamente lo que él había decidido que la cámara debía encontrar, y nada más. Era la maestría más completa del oficio que había visto, y era también, para quien sabía buscar, la señal de que lo que había detrás de esa maestría era algo que requería exactamente ese nivel de maestría para no verse. La verdad sobre Elsie llegó en 1935. Archibald Leach tenía 31 años. Era ya Cary Grant. Era ya la estrella que Hollywood estaba convirtiendo en el símbolo de la elegancia masculina que el siglo XX recordaría durante décadas. Y fue en ese momento, en el punto más visible de su construcción, cuando la construcción encontró lo que había intentado no encontrar desde los 9 años. Un familiar le dijo la verdad, que su madre estaba viva, que su madre había estado viva durante 20 años, que su padre la había internado en un psiquiátrico cuando Archibald tenía 9 años y que la había mantenido ahí, que la madre que él creía que lo había abandonado nunca lo había abandonado, que la madre que había justificado en su mente durante 20 años como alguien que había elegido irse, era en realidad una mujer que no había podido elegir nada, porque alguien había elegido por ella. Lo que sintió en ese momento es algo que sus biógrafos han intentado reconstruir con la información disponible, y que en la mayoría de los casos producen descripciones que son probablemente verdaderas en sus contornos, y que sin embargo no puede alcanzar completamente lo que ocurre en el interior de una persona cuando el fundamento sobre el que ha construido su comprensión de sí mismo resulta ser diferente de lo que creía que era. 20 años de creer que su madre lo había abandonado. 20 años de construir sobre ese abandono la persona que era. La superficie que necesitaba porque debajo de la superficie estaba el niño que su madre había abandonado y que no podía mostrarse al mundo porque mostrarse al mundo era exactamente lo que el niño más temía.
20 años en que la coraza de Cary Grant había sido también la coraza de Archibald Leach contra la verdad de lo que había ocurrido en 1914. Y ahora la verdad, que no había habido abandono, que había habido otra cosa que en ciertos aspectos era más difícil de procesar que el abandono, porque el abandono al menos tiene la claridad de lo que se elige. Lo que había habido era la incapacidad de alguien para manejar algo que no podía manejar, y la decisión de otra persona de resolver esa incapacidad de la manera en que la resolvió y la mentira que esa decisión había requerido para sobrevivir durante 20 años. Fue a ver a su madre. Elsie Leach estaba en el Hospital Psiquiátrico de Fishponds, en Bristol, donde había estado durante 20 años con la interrupción de periodos en que su condición le había permitido salir temporalmente y a los que siempre había seguido el regreso, porque la condición no había sido tratada de la manera que habría requerido ser tratada para producir algo diferente de lo que había producido. El encuentro entre Cary Grant y su madre después de 20 años es uno de los momentos de la historia del cine que ninguna película recoge porque ninguna película tenía acceso a él y porque Grant nunca habló de él de manera que produjera el tipo de relato que las películas requieren. Habló de él en términos generales, en términos que dejaban claro qué había ocurrido y que había sido importante, sin revelar exactamente lo que había revelado sobre las dos personas que habían estado en ese cuarto del hospital. En sí, Bristol el día en que Cary Grant fue a ver a la madre que creía que lo había abandonado y que resultó que nunca lo había abandonado. Lo que sí puede decirse es lo que la visita produjo en la vida pública de Grant en los años siguientes. Él sí salió del hospital. Cary Grant la mantuvo económicamente durante el resto de su vida. La visitó regularmente durante los años en que las visitas eran posibles dado el océano que separaba su vida en Hollywood de la vida de su madre en Inglaterra. Se aseguró de que tuviera lo que necesitaba de la manera en que las personas que tienen los recursos para asegurarse de que alguien tiene lo que necesita, se aseguran de ello cuando han decidido que esa es su responsabilidad. No habló de ello en público, no porque lo considerara irrelevante, sino porque era suyo, porque había cosas que pertenecían al espacio entre él y su madre y que el mundo no tenía derecho a recibir de la misma manera en que tenía derecho a recibir las películas y las entrevistas y la elegancia que Cary Grant ofrecía cuando el mundo tenía derecho a recibirla. Era la misma distinción que había aprendido desde los 9 años, entre lo que se muestra y lo que se protege, entre la superficie y lo que hay debajo. Solo que ahora lo que había debajo había cambiado de naturaleza. Ya no era el dolor del abandono, era algo más complicado. El dolor de haber creído en el abandono durante 20 años y de haber construido sobre ese dolor una persona que era también genuinamente lo que era, aunque hubiera sido construida sobre un fundamento, que resultó ser diferente de lo que había parecido. ¿Quién era Cary Grant si la razón por la que había construido a Cary Grant era diferente de lo que había creído que era? Era la pregunta que los 4 matrimonios que produciría el resto de su vida y las sesiones de terapia con LSD que realizaría en los años 50 como parte de un programa experimental y que describiría después como la experiencia más reveladora de su vida, intentarían responder de maneras diferentes con resultados que variaban entre el alivio y la mayor confusión. Pero eso vendría después. Antes de que vendría después había todavía las películas, había todavía Hitchcock, había todavía la comedia que era su lenguaje más completo. Había todavía la construcción que continuaba, porque las construcciones que se han convertido en la persona que uno es no se detienen simplemente, porque la razón original de la construcción resulte ser diferente de lo que parecía. Había todavía mucho, y la historia de lo que había todavía era también la historia de lo que nunca pudo resolverse completamente, aunque se intentara resolver de todas las maneras disponibles. Hollywood en los años 40 era la industria más poderosa del entretenimiento mundial y también la institución más eficiente que el siglo XX había producido para la gestión de los secretos. No porque los secretos fueran raros, sino porque eran tan abundantes que el sistema había desarrollado mecanismos para su gestión que eran parte del funcionamiento ordinario de la industria, de la misma manera en que las nóminas y los contratos eran parte del funcionamiento ordinario. Los publicistas sabían qué decir, los periodistas sabían qué no preguntar. Los estudios sabían qué pagar para que ciertas cosas no llegaran a los periódicos que habrían pagado más todavía por recibirlas.
Cary Grant tenía un secreto que ese sistema gestionaba con la eficiencia de lo que ha sido gestionado durante suficiente tiempo como para que los mecanismos funcionen casi solos. No era el secreto de su madre, que no era exactamente un secreto, sino una historia privada, que Grant había elegido mantener privada con la misma determinación con que mantenía privado todo lo que consideraba suyo y no del mundo. Era otro secreto, más antiguo, más constitutivo de lo que era. El secreto que los que lo conocían de cerca conocían, y que los que lo conocían de lejos sospechaban, y que el sistema se encargaba de que permaneciera en el espacio entre el conocimiento y la sospecha, donde las cosas que no se dicen viven con la comodidad de lo que no necesita ser nombrado para existir. Randolph Scott era actor. Había llegado a Hollywood desde Carolina del Norte con la apariencia física que la industria encontraba comercialmente útil y con un talento que era suficiente para la clase de películas que iba a hacer durante las décadas siguientes. Era también el hombre con quien Cary Grant vivió durante 12 años en una casa en el barrio de Santa Mónica, que los vecinos conocían y que los periodistas que cubrían la vida social de Hollywood visitaban ocasionalmente con la discreción de quien sabe que lo que está visitando no es exactamente lo que parece, pero que también sabe que decir exactamente lo que parece requeriría consecuencias que nadie en ese momento estaba dispuesto a afrontar. Vivían juntos. Compartían la casa de la manera en que se comparte una casa cuando la casa es el espacio donde uno vive realmente en lugar del espacio donde uno duerme cuando no está en otro lugar. Cocinaban juntos, recibían invitados juntos, se fotografiaban juntos con la naturalidad de quien no está ocultando algo que necesita ocultarse, sino simplemente viviendo de la manera en que vive. Las fotografías que circularon de los dos en ese periodo son documentos extraordinarios, precisamente porque no tienen la calidad de lo que se construye deliberadamente para mostrar algo al mundo. Tienen la calidad de lo que simplemente es y que la cámara registra con la fidelidad de lo que encuentra. Hollywood lo sabía, o lo sabía de la manera en que Hollywood sabía estas cosas en ese periodo. No con la certeza de los hechos verificables, sino con la certeza más práctica de la observación suficientemente prolongada de algo que no cambia, aunque nadie lo nombre directamente. Los estudios lo sabían, los publicistas de Grant lo sabían, los periodistas que cubrían la vida social de Hollywood lo sabían, y el sistema gestionaba ese saber con la eficiencia que había desarrollado para gestionar exactamente ese tipo de saber. Grant nunca lo confirmó. Nunca lo negó directamente de una manera que fuera lo suficientemente específica como para que la negación fuera el tipo de declaración que el mundo podría verificar contra los hechos disponibles. Hizo declaraciones que en el contexto de la época eran suficientemente ambiguas para funcionar como negación sin ser exactamente negación. Dio entrevistas en que hablaba de sus matrimonios con el énfasis que las entrevistas de ese período requerían. Cuando el entrevistado era alguien cuya heterosexualidad el público necesitaba que quedara establecida para que la imagen que el público tenía de él pudiera continuar siendo la imagen que era. Era la actuación más exigente de su vida. Más exigente que cualquier papel que Hitchcock le había pedido que interpretara. Más exigente que la comedia de Hawks. Más exigente que cualquier cosa que la industria del entretenimiento le había pedido que fuera delante de una cámara. Porque la actuación que la industria del entretenimiento le pedía que hiciera fuera de la cámara requería exactamente lo mismo que la actuación dentro de la cámara, pero sin el director que dijera corten y sin el guionista que hubiera escrito las líneas correctas y sin el editor que pudiera arreglar en postproducción lo que no hubiera salido bien en el rodaje. Solo Grant con lo que tenía. En todas las entrevistas y en todos los eventos y en todos los momentos en que el mundo que lo observaba buscaba en lo que decía y en cómo lo decía la confirmación de algo que quería que fuera de cierta manera. Los matrimonios eran parte de esa actuación, no completamente, no solo. Los 4 matrimonios de Cary Grant eran también otras cosas. Eran búsquedas genuinas de algo que a la vida que llevaba no podía darle de la manera que necesitaba. Eran intentos de construir lo que el mundo consideraba que debía construirse. Eran relaciones con personas reales que sentían cosas reales y que tenían sus propias necesidades reales, que Grant no siempre podía satisfacer de las maneras que esas personas necesitaban que satisficiera. Virginia Cheryl fue la primera, 1934, una actriz que había aparecido en La Quimera del Oro de Chaplin y que tenía la presencia de las personas que Hollywood encontraba útiles para ciertos propósitos y que fuera de esos propósitos tenía también una vida propia con sus propias complejidades. El matrimonio duró un año.
Terminó de la manera en que terminan los matrimonios, que fueron también otras cosas, además de un matrimonio, con la incomodidad de dos personas que entienden que lo que tienen no es exactamente lo que ninguna de las dos había buscado, aunque tampoco sea completamente lo que no querían. Barbara Houghton fue la segunda, 1942, la heredera de la fortuna Woolworth, que era en ese momento una de las mujeres más ricas del mundo, y que tenía también, debajo de la riqueza extraordinaria, una soledad extraordinaria que correspondía con algo en Grant de maneras que ninguno de los dos podía articular completamente, pero que ambos reconocían con la inmediatez de quien encuentra en el otro, algo que no esperaba encontrar. La prensa los llamó cash and carry, el juego de palabras sobre el efectivo y el apellido que decía algo sobre la percepción pública del matrimonio, aunque esa percepción no capturara exactamente lo que el matrimonio era desde dentro. Duraron 2 años. Cuando terminó, Grant devolvió el dinero que Houghton le había dado durante el matrimonio, no porque fuera obligatorio, sino porque era lo correcto según el código que él se había dado a sí mismo sobre lo que significaba ser la persona que quería ser. El código de alguien que ha construido todo lo que tiene con su propio trabajo y que no puede aceptar que el mundo piense que lo que tiene viene de otra fuente, aunque la fuente alternativa estuviera disponible, y aunque aceptarla hubiera sido más fácil que devolver lo que había recibido. Betsy Drake fue la tercera. 1949, actriz también, con una inteligencia específica que Grant reconoció desde el principio como algo diferente de lo que había encontrado en los matrimonios anteriores. Betsy Drake era la persona que más cerca estuvo de ver completamente lo que había detrás de la superficie, no porque Grant le mostrara más de lo que mostraba a los demás, sino porque Betsy Drake tenía la capacidad de ver las cosas que no se muestran con la misma claridad con que veía las que sí se muestran. Fue Betsy Drake quien introdujo a Grant en la terapia con LSD. En los años 50, antes de que la sustancia fuera ilegal, había programas terapéuticos supervisados médicamente que usaban el LSD como herramienta para acceder a aspectos de la psicología del paciente que la terapia convencional encontraba difíciles de alcanzar. Grant participó en más de 100 sesiones de ese programa a lo largo de varios años. Lo que encontró en esas sesiones era lo que esperaba encontrar quien busca en sustancias que alteran la percepción ordinaria de la realidad, algo que la percepción ordinaria no ha podido encontrar. Encontró a Archibald Leach, no como metáfora, como la persona real que había debajo de la persona construida. El niño de Bristol, el niño de 9 años con la maleta y la mentira del viaje de su madre, y los 20 años de creer algo que no era verdad y de construir sobre esa creencia todo lo que había construido. Las sesiones producían en Grant algo que sus biógrafos describen con la precisión de quienes tienen acceso a los testimonios de las personas que lo acompañaron en ese proceso, y que es también, en su conjunto, el retrato más honesto de lo que Cary Grant era debajo de lo que Cary Grant mostraba. Un hombre que lloraba de la manera en que no había podido llorar desde los 9 años, porque los 9 años le habían enseñado que llorar era exactamente lo que no podía hacer si quería sobrevivir en el mundo, con la dignidad que la supervivencia requería. Un hombre que encontraba en las sesiones el acceso a emociones que la construcción ordinaria de su vida mantenía fuera del alcance de la cotidianidad, aunque estuvieran ahí, disponibles, esperando el momento en que el acceso fuera posible. Habló de esas sesiones en entrevistas posteriores con una apertura que sorprendió a las personas que lo conocían precisamente por su capacidad de mantener lo interior alejado del exterior. Dijo que el LSD le había permitido conocerse a sí mismo por primera vez, que lo que había encontrado en esas sesiones era algo que ninguna otra experiencia de su vida había producido, que había salido de ese proceso siendo más la persona que era y menos la persona que había construido para sobrevivir. Era una declaración extraordinariamente honesta para un hombre cuya vida entera había sido el ejercicio contrario, la ocultación. La construcción de lo que se muestra para proteger lo que no se muestra. La elegancia perfecta como armadura contra lo que la elegancia perfecta protegía. El matrimonio con Betsy Drake terminó en 1962 después de 13 años, no de manera dramática, de la manera en que terminan las relaciones que han sido genuinas en lo que han podido ser genuinas y que llegan al punto en que lo que las sostenía ha producido lo que podía producir y en que lo que queda es insuficiente para lo que un matrimonio requiere.
Betsy Drake habló de Grant después de la separación con el respeto de quien ha conocido a alguien completamente, y que sabe que lo que ha conocido merece ese respeto aunque lo que se conoció no fuera exactamente lo que se buscaba cuando se empezó a buscar. Diane Cannon fue la cuarta, 1965, 33 años más joven que Grant, una actriz que tenía la vitalidad específica de los muy jóvenes, que todavía no han acumulado suficientes razones para moderar esa vitalidad, y que en el contexto de la vida de Grant representaba algo que él reconocía con la misma inmediatez, con que reconocía todo lo que venía del exterior, y que decía algo sobre lo que todavía buscaba, aunque llevara décadas buscándolo sin encontrarlo exactamente de la manera que necesitaba encontrarlo. Tuvieron una hija, Jennifer. Era 1966. Cary Grant tenía 62 años y era padre por primera vez de una manera que el matrimonio oficial reconocía como tal. Era también, en el contexto de una vida que había producido 4 matrimonios y ningún hijo hasta ese momento, el acontecimiento que más profundamente reorganizó lo que consideraba importante, de todo lo que ya consideraba importante. La paternidad produjo en Grant algo que las sesiones de LSD y los 4 matrimonios y las décadas de construcción de Cary Grant no habían producido de la misma manera. La certeza de que había algo más importante que la superficie. Que había alguien para quien lo que había debajo de la superficie era lo que importaba. Que ese alguien, que todavía no podía entender la diferencia entre la superficie y lo que había debajo porque tenía pocos años para entender esa diferencia, necesitaba lo que él tenía debajo de la superficie de la misma manera en que él había necesitado desde los 9 años que su madre le diera lo que había debajo de lo que se muestra. Era el círculo más completo de toda su vida. El niño que había perdido a su madre se convertía en el padre de una niña, y en ese proceso de convertirse en padre, encontraba la respuesta a algo que había buscado desde los 9 años, sin saber exactamente qué forma tendría la respuesta cuando llegara. El matrimonio con Diane Cannon terminó en 1968. Fue el divorcio más complicado de su vida, el más público, el que produjo más consecuencias legales y mediáticas que los otros porque Diane Cannon no tenía la disposición que las ex esposas anteriores habían tenido de manejar la separación de la manera en que Grant habría preferido que se manejara, que era en privado, con la dignidad de quien no necesita que el mundo valide su versión de lo que ocurrió para saber qué ocurrió. Cannon habló, no de todo, pero habló de suficiente como para que el retrato que emergió de las entrevistas que concedió produjera en el público algo que las décadas anteriores de imagen pública, cuidadosamente gestionada no, habían producido. La sensación de que lo que había detrás de la superficie era más complicado de lo que la superficie había sugerido. Que el hombre más elegante de Hollywood era también un hombre con miedos y con contradicciones, y con las limitaciones que producen en las personas las historias que han tenido y que no resuelven. Completamente aunque se intente resolverlas con todo lo que la inteligencia y los recursos y la determinación pueden ofrecer. Grant procesó todo eso de la manera en que había procesado siempre lo que el mundo le enviaba de formas que no había elegido recibir, con la indiferencia que produce la certeza de que lo que importa no es lo que el mundo dice sobre uno, sino lo que uno sabe sobre sí mismo. Y con el foco que era el único que tenía sentido en esa situación, Jennifer, su hija, la persona para quien la diferencia entre la versión pública de Cary Grant y la versión privada de Archibald Leach era completamente irrelevante, porque lo que necesitaba de él no era ni la una ni la otra, sino simplemente que estuviera ahí de la manera en que los padres deben estar para los hijos. Estuvo. Retiró a los 62 años, aunque el mundo del cine le seguía ofreciendo películas con la regularidad de quien tiene algo que ofrecer y que sabe que lo que ofrece todavía tiene valor en el mercado. No porque el trabajo ya no le interesara exactamente, sino porque Jennifer le interesaba más. Y la ecuación de cuánto tiempo podía dedicarse a cada cosa producía el resultado que produjo con la misma lógica con que siempre había producido sus resultados. Lo que importa más recibe más tiempo. Y lo que importa más a los 62 años, cuando se ha construido todo lo que se ha construido, y cuando queda todavía tiempo para construir lo que queda por construir, era la niña que necesitaba que su padre estuviera ahí, de la manera en que los padres deben estar. Las décadas del retiro fueron también las décadas en que Cary Grant se convirtió en algo que ningún actor en activo puede convertirse. Porque los actores en activo siempre están siendo lo que la siguiente película requiere que sean. Se convirtió en el pasado que el presente no puede igualar, en la referencia.
en la medida contra la que los actores que venían después eran medidos sin que ninguno de ellos pudiera estar completamente seguro de si la comparación era un halago o una condena. Cary Grant, a los 70 años, era la persona más parecida a Cary Grant que cualquier director podría haber querido en su película, y que sin embargo ya no hacía películas. Era la ironía perfecta para alguien cuya vida había estado llena de ironías perfectas. El actor más solicitado de Hollywood era también el que no estaba disponible. El hombre que había construido la imagen más perfecta de la masculinidad elegante en la historia del cine era también el hombre que había decidido que lo más importante que podía hacer con esa imagen era no usarla más en películas, y usarla en cambio en la relación con su hija, y en las pocas relaciones que le importaban genuinamente. Conoció a Barbara Harris en 1976. Tenía 47 años menos que él. Era una promotora de arte que había entrado en la vida de Grant de la manera en que las personas que van a ser importantes entran siempre, sin que el momento del encuentro parezca el momento en que algo importante está comenzando. Con la naturalidad de lo que simplemente ocurre, se casaron en 1981. Era el quinto matrimonio. Era también, según todos los que los observaron durante los años siguientes, el más tranquilo, el que tenía la temperatura de algo que ha encontrado lo que buscaba, aunque el camino para llegar haya sido más largo y más complicado de lo que nadie habría elegido si hubiera podido elegir el camino. Era el mismo calor que describía Joanne Woodward cuando hablaba de Paul Newman. La temperatura de algo que se ha encontrado y que se ha elegido y que se sigue eligiendo cada día con la misma convicción que la primera vez, aunque la primera vez haya quedado ya suficientemente atrás, como para que la convicción ya no tenga la intensidad de lo nuevo sino la profundidad de lo conocido. La diferencia era que Newman la había encontrado a los 32 y Grant la había encontrado a los 77. La diferencia en el tiempo no cambiaba la naturaleza de lo que se había encontrado. Solo cambiaba lo que quedaba disponible después de encontrarlo. Y lo que quedaba disponible después de que Grant encontrara con Barbara Harris, lo que no había encontrado de la misma manera en los 4 matrimonios anteriores, era 5 años. 5 años que los observaron describen como los más tranquilos de la vida de un hombre que había pasado 77 años sin encontrar la tranquilidad de manera completamente sostenida. 5 años en que Cary Grant pudo ser más Archibald Leach de lo que había podido ser en ningún momento anterior, sin que ser Archibald Leach costara lo que había costado siempre, sin la necesidad de protegerlo con la superficie que la protección había requerido durante décadas, con la libertad de quien ha decidido que lo que queda de vida es suficientemente corto para no desperdiciarlo en protecciones que ya no son necesarias de la misma manera. Era la resolución parcial de algo que no podía resolverse completamente, porque ciertas cosas que se construyen durante 70 años no se construyen ni se desconstruyen de otra manera que parcialmente, aunque el intento sea completamente genuino. Archibald Leach seguía siendo también Cary Grant. Cary Grant seguía siendo también Archibald Leach, y la distinción entre los dos, que había sido el proyecto de toda una vida, se volvía menos urgente con los años sin desaparecer completamente, porque las cosas que son parte de uno no desaparecen cuando dejan de ser urgentes. Solo dejan de ser urgentes. Las películas que había dejado eran también parte de lo que era. Y 2 películas en 34 años de carrera activa. Una filmografía que el tiempo no ha erosionado porque estaba construida sobre algo que el tiempo no erosiona cuando está suficientemente bien construido. Hitchcock seguía siendo Hitchcock. La comedia de Hawks seguía siendo la comedia de Hawks. Lo que Grant hacía en esas películas seguía siendo lo que hacía, porque era tan completamente específico de él, tan inimitable de una manera que no dependía de la técnica sino de la persona que había producido la técnica, que ninguna cantidad de imitación podía replicarlo de manera que el resultado no resultara evidente como imitación. Era el mayor legado posible para alguien que había pasado toda su vida intentando construir algo que durara más que él, no lo que Cary Grant había construido. Lo que Archibald Leach había encontrado para sobrevivir en el mundo y que al encontrarlo había producido algo que el mundo todavía no podía exactamente nombrar, pero que cuando lo veía en la pantalla, reconocía con la inmediatez de lo que se reconoce antes de poder nombrarse, la presencia, la elegancia. Los ojos que miraban al mundo, con la inteligencia de quien lo ha observado durante suficiente tiempo, para entenderlo de una manera que la mayoría de las personas no lo entienden.
Y detrás de eso, siempre detrás de eso, el niño de 9 años en Bristol que había aprendido que el mundo puede cambiar sin aviso y que la única protección disponible es construir algo que él en cambio no pueda alcanzar. Lo construyó más perfectamente que nadie, y lo que construyó duró más que él, lo cual era exactamente lo que había querido que ocurriera, aunque nunca lo hubiera dicho de esa manera, porque decirlo de esa manera habría requerido admitir que lo había construido y que lo había construido por una razón, y que la razón era el niño de 9 años que seguía ahí dentro, aunque la superficie fuera tan perfecta que nadie pudiera verlo. Nadie podía verlo. Eso también era parte de lo que había construido. La invisibilidad de lo que más importaba, la protección perfecta, la superficie que no dejaba pasar lo que no debía pasar. El actor más elegante de Hollywood, el hombre que nunca dejó de ser también el niño que había aprendido que la elegancia es la armadura más efectiva que existe, porque nadie que la vea completa piensa en buscar lo que hay debajo. Nadie que la viera completa, excepto al final Barbara Harris y Jennifer. Y Elsie, que en los años en que pudo verla le devolvió algo que ninguna cantidad de construcción podía haber devuelto, porque era lo único que no podía construirse. La mirada de la madre que ve al hijo, no a Cary Grant, Archibald, al niño de 9 años que había llegado a casa del colegio y había encontrado que ella no estaba y que había pasado 20 años creyendo que eso había ocurrido, porque él no era suficiente para que ella se quedara. Elsie murió en 1973. Tenía 95 años. Había vivido lo suficiente para ver a su hijo convertirse en lo que se había convertido, para ser testigo del proceso de alguien que había construido todo lo que había construido a partir de algo que ella, sin quererlo, había puesto en movimiento. La madre cuya ausencia había producido la necesidad de la construcción. La madre cuya presencia recuperada había cambiado lo que esa construcción significaba, sin poder deshacer lo que la ausencia había construido, porque las construcciones que llevan décadas no se deshacen, aunque cambien las razones que las produjeron. Era la historia más larga que Cary Grant había vivido, más larga que las películas, más larga que los matrimonios, más larga que la elegancia y el acento y el nombre que había elegido en 1931 con la practicidad de quien entiende que lo que está haciendo no es exactamente una traición sino la formalización de algo, que ya había comenzado mucho antes. Era la historia de Archibald Leach, el hombre que el mundo no veía, el hombre que producía al hombre que el mundo sí veía. El niño de 9 años, que había aprendido que la superficie perfecta es la única protección disponible cuando lo que hay debajo es demasiado frágil para mostrarse sin protección, y que durante 77 años había mantenido esa superficie, con la consistencia de quien sabe que lo que protege debajo es algo que vale exactamente el esfuerzo que la protección requiere, aunque ese algo nunca hubiera podido mostrarse completamente. Aunque esa fuera también, en el fondo, la pérdida más grande de una vida que había tenido otras pérdidas que el mundo podía ver, pero que no había podido ver exactamente esta. Se casó con Barbara Hutton. No era una actriz buscando atención, ni una modelo buscando un apellido. Hutton era la heredera del imperio Woolworth, una de las mujeres más ricas del mundo. Una mujer que cargaba con el trágico título de la pobre niña rica, porque su fortuna parecía atraer una cantidad de desgracia proporcional a los millones que poseía. La prensa devoró la unión con un cinismo feroz, llamándolos cash and carry, asumiendo que el chico pobre de Bristol finalmente había encontrado la manera de no tener que preocuparse por el dinero nunca más. Pero la prensa, como casi siempre, miraba la superficie equivocada. Grant no quería el dinero de Barbara. De hecho, firmó un acuerdo prenupcial tan estricto que renunciaba a cada centavo de su herencia en caso de divorcio. Lo que Cary Grant buscaba en Barbara Hutton era algo mucho más desesperado, un refugio. Buscaba a alguien cuyo nombre fuera tan inmenso, tan absurdamente público, que pudiera servir como una pantalla de humo definitiva para ocultar su propia privacidad. Si el mundo estaba mirando los millones de Barbara, no estaría mirando lo que ocurría en los pasillos oscuros de su mente. Pero el refugio se convirtió en otra prisión. Bárbara estaba rota de maneras que Grant, a pesar de toda su experiencia leyendo el dolor ajeno, no podía reparar. Su matrimonio se convirtió en un desfile silencioso de adicciones, de pastillas para dormir en cajas de plata, y de un aislamiento tan profundo que la enorme mansión que compartían parecía un mausoleo. El hombre que se había inventado a sí mismo para ser amado, descubrió que no importaba cuánta elegancia proyectara en el desayuno. No podía llenar el vacío de una mujer que también había sido abandonada por la vida.
Se divorciaron en Minton 45 amistosamente, en silencio, dejando a Grant otra vez a solas con la insoportable tarea de ser Cary Grant las 24 horas del día. Cada noche, al apagarse los focos de los grandes estudios de la Fox y de la Paramount, la mansión vacía le recordaba que los aplausos del público no tienen la capacidad de llenar los cuartos oscuros de la memoria. La prensa seguía obsesionada con sus trajes, con la perfección de su barbilla partida, con esa manera única de levantar una ceja que volvía locos a los directores de fotografía. Nadie sospechaba que ese hombre, que cenaba con presidentes y dormía en los hoteles más caros de Europa, seguía guardando en el fondo de su armario un pequeño mapa arrugado de las calles grises de Bristol. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial no trajeron la paz para Archibald Leach. Trajeron la confirmación de que la industria del cine se estaba transformando en una máquina de carne que trituraba la identidad de quienes no sabían protegerse a tiempo. Él se protegía subiendo el precio de sus contratos, exigiendo el control absoluto sobre sus películas, convirtiéndose en uno de los primeros actores independientes que desafiaba el monopolio absolutista de los grandes magnates de Hollywood. Querían poseerlo. Querían que firmara contratos de exclusividad por 7 años que lo ataran como a un esclavo de lujo, pero él sabía lo que significaba que te encerraran en un lugar oscuro contra tu voluntad. Su madre seguía viviendo en Inglaterra, libre del hospital, pero atrapada en el tiempo, y cada carta que llegaba desde el otro lado del océano era un recordatorio silencioso de que el éxito en California era solo un decorado de cartón piedra, propenso a desmoronarse con la primera lluvia de invierno. Fue en ese escenario de agotamiento absoluto, a principios de los años 50, cuando apareció Betsy Drake, su tercera esposa. Betsy no era como las demás mujeres de Hollywood. No le interesaban las joyas caras ni las fiestas que organizaban los productores en sus yates de Santa Mónica. Tenía una mente analítica, una curiosidad casi obsesiva por la psicología profunda, la hipnosis y las corrientes científicas que intentaban descifrar el comportamiento humano. Ella vio a través del acento transatlántico que él había ensayado durante años frente al espejo. Vio a través de los trajes perfectamente cortados por los sastres de Savile Row y descubrió al niño asustado de Bristol que seguía esperando en la puerta de una casa vacía, con los zapatos sucios y las manos temblando de frío. Betsy entendió que Cary Grant no era un hombre cruel, sino un hombre anestesiado. Y fue ella quien lo introdujo a la sustancia que cambiaría por completo la última parte de su existencia, el LSD-25. En 1958, el ácido lisérgico no pertenecía a los callejones oscuros ni a las comunas hippies de San Francisco. Era un compuesto químico completamente legal, manejado en clínicas psiquiátricas exclusivas de Beverly Hills, bajo la estricta supervisión de médicos que creían haber encontrado la llave definitiva para abrir los candados del subconsciente. Para Grant, la clínica del Dr. Mortimer Hartman en el Instituto Psychiatric Therapy de Los Ángeles se convirtió en un santuario semanal, un refugio más sagrado que cualquier plató de rodaje. El hombre que controlaba cada milímetro de su cuerpo ante la mirada de millones de espectadores. El hombre que no permitía que un solo fotógrafo lo retratara desde un ángulo desfavorable o con un pelo fuera de su sitio. Se acostaba voluntariamente en un sofá de cuero. Se tomaba una dosis de 100 microgramos de ácido puro y permitía que las enormes paredes de su mente se derrumbaran con el estrépito de un terremoto interno. Lo que ocurrió en aquellas habitaciones silenciosas durante más de 100 sesiones fue un auténtico exorcismo psicológico. En sus propios diarios personales, en notas que guardaba con llave y en las poquísimas confesiones que dejó caer años más tarde ante amigos íntimos, Grant describió cómo la sustancia lo obligó a mirar directamente a los ojos de la mentira original. Se vio a sí mismo como un parásito emocional de proporciones monstruosas. Un hombre que se pasaba la vida entera seduciendo a las mujeres en la gran pantalla y en las sábanas de su cama, porque la única mujer que realmente importaba en su universo, su madre Elsie, se había esfumado en la niebla de Minon 14 sin darle un beso de despedida ni una sola explicación lógica. En una de las sesiones más salvajes y desgarradoras, bajo los efectos de la sustancia, Grant relató haber sentido cómo su piel de estrella de cine se derretía, cómo sus trajes de $1000 se convertían en harapos, y cómo su cuerpo se desintegraba hasta dejar expuesto únicamente a un niño de 9 años que lloraba desconsoladamente en el suelo de una cocina fría en Horfield, pidiendo perdón a gritos por un crimen que nunca había cometido. En su mente infantil,
Archibald siempre había arrastrado la culpa secreta de que su madre se había marchado porque él no había sido un hijo lo suficientemente bueno, porque sus notas en el colegio eran mediocres, o porque sus travesuras habían colmado la paciencia de la única persona que lo protegía del alcoholismo de su padre. El proceso de mirar esa culpa de frente fue devastador, un dolor físico que le provocaba náuseas y sudores fríos en el sofá de la clínica. Pero funcionó de una manera que la elegancia y el dinero jamás habrían podido comprar. Por primera vez en toda su existencia, Archibald Leach empezó a perdonar a Cary Grant por el simple hecho de existir. Entendió que la máscara que llevaba no era un pecado de vanidad. Era la armadura pesada que un niño que había sufrido un trauma indecible había tenido que construir con sus propias manos para no perder la cordura en un mundo hostil. Al salir de aquellas sesiones, con los ojos todavía enrojecidos por el llanto y la mente limpia como el cristal, el actor cometió el error de declarar a los periodistas, con una franqueza suicida que horrorizó por completo a sus agentes de publicidad, que finalmente había encontrado la paz interior, que gracias a la terapia médica con LSD se sentía un hombre verdaderamente completo y que por fin había aprendido a amar a los demás porque se amaba a sí mismo. Sus palabras cayeron como una bomba atómica en las oficinas de los grandes estudios de Hollywood. La industria no quería un hombre espiritual, no buscaba un filósofo que hablara del subconsciente o de la desintegración del ego. Hollywood necesitaba desesperadamente al galán impecable, al mito erótico de la burguesía americana, que no tenía problemas psicológicos y cuya única preocupación debía ser elegir la marca correcta de cigarrillos o el color del coche deportivo que iba a conducir en su próximo estreno. La revelación de que el icono supremo de la masculinidad y el buen gusto recurría a las drogas psiquiátricas para no derrumbarse por las noches abrió una grieta irreversible en el mito que el sistema de estudios ya no pudo cerrar jamás. Con la llegada de los años 60, el viejo Hollywood comenzó a agonizar bajo el peso de sus propias mentiras. Los cines ya no se llenaban con comedias de enredo sofisticadas, donde los hombres llevaban esmoquín y las mujeres lucían diamantes mientras bebían champán en terrazas de Nueva York. Los directores jóvenes de la nueva ola, influenciados por el cine europeo, buscaban un realismo sucio, áspero, descarnado. Querían actores que sudaran de verdad, que gritaran sus frustraciones, que mostraran las vísceras y las miserias en la pantalla. Hombres rotos como Marlon Brando, Montgomery Clift o un joven Al Pacino que empezaba a reclamar su espacio en el nuevo Hollywood. El estilo de Grant, esa precisión milimétrica heredada de los acróbatas de circo, donde la comedia física y el misterio más aristocrático bailaban juntos en la cuerda floja sin tocarse jamás. Empezaba a aparecer el vestigio arqueológico de una civilización sofisticada que había sido sepultada por la vulgaridad de los nuevos tiempos. Él lo sabía. Sentía el peso de la edad en las rodillas cada vez que tenía que rodar una escena de acción, y veía cómo las arrugas alrededor de sus ojos ya no podían ser disimuladas por los filtros que los operadores colocaban en las lentes de las cámaras. Alfred Hitchcock, el único director que realmente comprendía el reverso oscuro de su personalidad, le ofreció el papel protagonista en Con la muerte en los talones en 1959, en lo que terminaría siendo el último gran monumento cinematográfico de su carrera. La película es, analizada con detalle, una metáfora perfecta y casi cruel de su propia biografía. Interpreta a Roger Thornhill, un hombre corriente de la publicidad neoyorquina al que una organización criminal confunde con un agente secreto que ni siquiera existe, un fantasma creado por los servicios de inteligencia. Thornhill se ve perseguido por todo el país, atrapado por una identidad falsa que no es la suya, pero que se ve obligado a mantener y defender con las uñas para poder salvar la vida. En la famosa y legendaria secuencia del avión fumigador en el desierto infinito de Indiana, vemos a Cary Grant corriendo desesperadamente por su vida en medio de una llanura polvorienta, vistiendo un traje gris de 3 piezas perfectamente planchado, agachándose en la tierra mientras las balas y el veneno caen desde el cielo. Esa sola imagen resume a la perfección el sentido de su existencia en la tierra: correr con una elegancia absoluta, sin perder el estilo ni la compostura, mientras el mundo entero intenta destruirte por culpa de un nombre que ni siquiera es el tuyo. En 1966, a la edad de 62 años, Cary Grant tomó una decisión radical que dejó a los ejecutivos de la industria cinematográfica completamente mudos y con los contratos millonarios firmados sobre la mesa. Se retiró de forma definitiva de las pantallas de cine.
No hubo grandes giras de despedida por los platós de televisión, no aceptó homenajes lacrimógenos en las galas de los Oscar, ni consintió participar en películas mediocres de bajo presupuesto solo para mantener vivo su nombre en las carteleras de los cines de barrio. Su retirada no tuvo nada que ver con el orgullo herido de una estrella que ve cómo su luz se apaga. Tuvo que ver con el milagro más inesperado de su vida personal. Su única hija Jennifer Grant nació como fruto de su tormentoso y cuarto matrimonio con la joven actriz Diane Cannon. En el momento en que sostuvo a esa niña entre sus brazos en la habitación del hospital, sintiendo la fragilidad de su piel y la pureza de su mirada, Archibald Leach tomó la determinación más valiente de su carrera. No iba a permitir bajo ningún concepto que su hija creciera bajo la sombra artificial de Cary Grant. Quería que creciera con la presencia real de su padre. A partir de ese día, el actor se transformó en un espectador invisible de la misma industria que una vez había gobernado con mano de hierro. Rechazó ofertas millonarias de directores de la talla de Stanley Kubrick o del propio Hitchcock, quienes le suplicaban que regresara para un último papel maduro que consolidara su leyenda ante las nuevas generaciones de cinéfilos. Él decía que no con una sonrisa amable pero inamovible, cerrando la puerta a los fotógrafos y dedicando cada una de sus mañanas a llevar a su hija al colegio, a prepararle el desayuno en la cocina de su casa y a grabar en cintas de audio cada una de sus conversaciones infantiles para que el tiempo no pudiera robarle ni un solo segundo de su crecimiento. Se convirtió en un alto ejecutivo de la firma internacional de cosméticos Fabergé, una labor que le permitía viajar por todo el mundo en aviones privados y asistir a importantes reuniones de negocios en Londres, París o Tokio, donde su sola presencia física en la mesa de juntas garantizaba la firma de cualquier contrato comercial, pero manteniendo siempre una distancia sagrada e inviolable con las luces de los estrenos de Hollywood. Era un hombre de negocios que utilizaba la sombra del mito para proteger la paz que tanto le había costado conseguir en la vejez. Elsie Leach, la madre cuya misteriosa desaparición en 1914 había puesto en marcha toda la colosal maquinaria de su invención artística, murió en la ciudad de Bristol en el año 1973, a la increíble edad de 95 años. Grant estuvo allí, a su lado en la pequeña habitación inglesa, tomándole la mano arrugada durante los últimos días de agonía, pagando a los mejores médicos y cerrando finalmente, en un silencio sepulcral interrumpido solo por la lluvia británica, el inmenso círculo de dolor y desolación que había comenzado casi 70 años antes en el mismo suelo gris de su infancia. Al ver el cuerpo sin vida de su madre, entendió que el viaje largo que su padre le había prometido a los 9 años finalmente se había cumplido, pero que esta vez ya no había espacio para las mentiras ni para los reproches ocultos en los pasillos de la memoria. Regresó a California más viejo, más sabio, y con la certeza de que el niño de Bristol ya no tenía motivos para seguir escondiéndose detrás de los trajes hechos a medida. El acto final de esta larga y extraña representación teatral tuvo lugar el 29 de noviembre de 1986 en la localidad de Davenport, en el estado de Iowa. Grant no estaba allí para rodar una película ni para asistir a una gran fiesta de la alta sociedad. Se había desplazado a esa pequeña ciudad industrial del medio oeste americano para participar en un modesto evento benéfico titulado Una conversación con Cary Grant, un formato sencillo donde se proyectaban fragmentos de sus antiguas películas y él respondía de viva voz a las preguntas de sus admiradores locales. Durante el ensayo general sobre el escenario por la tarde, en un teatro frío y medio vacío, empezó a sentirse mal de repente. Un dolor sordo y brutal en la parte posterior de la cabeza le hizo tambalearse, obligándolo a sentarse en una silla de madera, detrás de las cortinas del escenario. Su primera reacción física, el reflejo condicionado por más de 50 años de disciplina férrea y control absoluto de la fachada pública, fue negarse en redondo a que llamaran a un médico o a ir a un hospital público. No quería que la prensa local lo fotografiara en un estado de debilidad. No soportaba la idea de que el mundo viera al mito de la elegancia desplomarse como un anciano vulnerable en una camilla de urgencias. Pasó varias horas encerrado en el camerino de su hotel, intentando mantener la compostura a base de voluntad, peinándose el cabello blanco frente al espejo con manos temblorosas y asegurándole a su quinta esposa, Barbara Harris, que se trataba solo de un mareo pasajero provocado por el cansancio del viaje en avión. Cuando la situación se volvió completamente insostenible y el dolor le impidió mantenerse en pie, los organizadores llamaron finalmente a una ambulancia a espaldas del actor.
para cuando los paramédicos llegaron al hotel y lo trasladaron de urgencia al St. Luke's Hospital. El derrame cerebral masivo ya era completamente irreversible. Cary Grant murió esa misma noche, a las 11:45, en una cama de hospital anónima en mitad de Iowa, a miles de kilómetros de las colinas doradas de Beverly Hills, muy lejos de las playas de Malibú donde había sido feliz junto a Randolph Scott, y a un océano de distancia de la humilde casa de Bristol donde había nacido bajo el nombre de Archibald Leach. Al abrir su testamento legal unas semanas después, los abogados de la familia descubrieron una última y estricta orden escrita de su puño y letra que desconcertó por completo a los cronistas de la industria cinematográfica, pero que cobraba todo el sentido del mundo para el hombre que había habitado detrás de la máscara de perfección durante toda su madurez. Cary Grant prohibió explícitamente la celebración de cualquier tipo de funeral público, misa de requiem o memorial en su honor. No quería que nadie fuera a llorar ante un ataúd de madera cara. No deseaba que los actores famosos de Hollywood pronunciaran discursos hipócritas sobre su legado artístico ante las cámaras de televisión ni que los críticos de cine analizaran su importancia en la historia del séptimo arte sobre su tumba. Pidió que su cuerpo fuera incinerado de inmediato y que sus cenizas fueran esparcidas en secreto sobre las aguas inmensas del Océano Pacífico, sin dejar ni un solo monumento físico en la tierra, ni una lápida con su nombre, ni un trozo de piedra fría donde el público o los turistas pudieran ir a buscar los restos de su existencia. Quería desaparecer de la faz de la tierra de forma absoluta, borrar cualquier rastro material de la construcción humana, para que lo único que permanecía vivo en la mente de las generaciones venideras fueran las imágenes en blanco y negro de sus películas. Al final del camino, cuando se analizan los despojos de la memoria y se apagan los focos de la historia, la biografía de Cary Grant no es la crónica de un hombre que alcanzó el éxito material o la gloria artística, es la crónica del youth más hermoso, fascinante y perfecto que la humanidad haya decidido creer de forma voluntaria a lo largo de un siglo entero. Una mentira maravillosa y milimétrica, diseñada con una cantidad inmensa de amor, con un dolor insoportable y con la necesidad desesperada de supervivencia de un niño que fue abandonado en una calle lluviosa de Inglaterra y que, para no morir de tristeza, se inventó al hombre ideal. Una máscara tan perfectamente tallada que terminó por convertirse en la definición misma de lo que todos deseamos ser cuando las luces de la sala de cine se apagan. La pantalla se ilumina y la realidad nos concede el milagro de olvidar, al menos durante un par de horas, la profunda oscuridad de nuestras propias vidas.